Vamos a hacer una rosa de Sant Jordi con goma eva. Ingredientes, como si fuera a la cocina: un trozo de goma eva, una pistola silicona, la tijera para cortar, el lápiz, un palo. Esto es lo único necesario. Cogemos la goma eva y dibujamos en ella 4 pétalos, como este. Lo recortamos de esta forma: 1, 2, 3 y 4. Con la plancha, en los 4 cantos los doblaremos. 1, y ahora enseño los 4 cantos. 2. Este es el principal, el que solamente tiene 1. Hay que hacer 3 de ellos enteros, el doble, y uno solamente así, que quede uno sin doblar. Todos se doblan, 3 se doblan entero, menos 1, que este será el principal de todos. El que ha quedado libre, le echamos la silicona aquí en medio y quedará así, de esta forma. ¿Lo veis? Después le hacemos un doblado, esta para adentro, que lo pegaremos con la silicona también y quedará de esta forma. ¿Lo veis? Esta de aquí de enfrente lo cogemos y lo doblaremos para adentro, haciendo como si fuera una pinza, también pegada con la silicona. Quedará de esta forma. ¿Lo veis? Pegada. Como os he dicho, se hace un gancho, un pellizco, se dobla y quedará así con la silicona. Con los otros 2 cantos han quedado libres, hacemos lo mismo. Se doblan, ¿vale? Y se pegarán con silicona. Así. De esta forma tiene que quedar. Con los otros 3, ¿vale? Se ponen boca abajo y con el que hemos hecho se pondrá en medio. Con la silicona hacemos lo mismo, para que veáis el paso. Un canto, se pellizca, ¿vale? Y haremos los 4 cantos igual. Y este será la segundo pétalo, quedará así. Hacemos lo mismo, las 3 que quedaban, pellizcándola, y quedará una rosa. Ahora colocaremos el palo. Compraremos unas hojitas, que esto irá en lo que es las hojas de la rosa. Las pegaremos con la silicona abajo y quedará de esta forma, pegada. Cuando le pongamos la silicona, colocamos abajo como si fuera las hojitas, y luego colocaremos el palo. El palo lo cortaremos y lo pintaremos de verde. Quedará de esta forma, con una medida razonable. Cuando ya lo hemos recortado y pintado de verde, como os he dicho, compramos la hojita, ¿ves? Como está pegada ya con la goma eva, lo hincamos por debajo. Cuesta un poquito, hay que hacerlo con cuidado. Y de esta forma le podemos poner más hojitas o dejarla así, y ya tenemos nuestra rosa de Sant Jordi. Espero que os haya gustado. Gracias a vosotros por escuchar.
fàcil de fer per celebrar la diada de Sant Jordi, ja que no podrem al carrer per les roses ni els llibres. Mira, aprofitarem, farem un dibuix molt senzill de la rosa, fàcil de fer, i escriurem Feliç Sant Jordi perquè la gent identifiqui el que volem demostrar, d'acord? Per fer això, podem fer servir una cartolina, podem fer servir un tros de tela, també una samarreta que no fem servir, que sigui clara, i si no, un tros de cartró, que és el que faré jo, d'acord? Ara aprofitarem i farem el dibuix de la flor i Feliç Sant Jordi. Podem aprofitar colors, retoladors, o fins i tot qui no en tingui pot aprofitar un pintallavis perquè puguem fer el dibuix. Sí? Molt bé. Començarem amb la rosa. Jo us proposo que ho feu primer amb llapis i després ho coloregeu. Ara mateix aprofitaré jo directament el retolador, d'acord? Fem una campana o copa feta, a dintre li fiquem unes ratlles per demostrar els pètals, amb el color verd farem la tija, una fulla a cada banda i ho col·legerem una mica per donar-li una mica de volum i que la gent identifiqui el que volem demostrar. Agafem el vermell i fem el mateix. Un cop tenim la rosa, escriurem Feliç Sant Jordi. Ara farem 2 punts a la part de dalt i amb les tisores farem un forat en els 2 forats que hem dit. Agafarem fil, cordí, llana, el que tingueu, i tallarem 2 trossos. Un i 2. Agafarem un cordí, el lligarem amb un dels forats, amb un doble nus fàcil, un i ara ja el podrem penjar en el balcó, amb aquest i aquest cordí. Gràcies per tot i espero que el pugueu aprofitar.